Hay un programa de 5 años de duración, impulsado, es un programa internacional, impulsado por Naciones Unidas, en realidad por un organismo de Naciones Unidas que es la Agencia Internacional de Energía Atómica, que tiene sede en Austria, que se dedica a aplicar nuevas tecnologías a problemáticas ambientales. Nosotros aplicamos para formar parte de un proyecto, proyectos ARCAL se llama. El objetivo de este proyecto fue individualizar 20 cuencas latinoamericanas en 20 países distintos y ver el modo de cómo estas nuevas tecnologías pueden aportar al conocimiento, digamos, de problemas de contaminación o de preservación de los recursos naturales asociados a esta cuenca. El estudio lo que trata de ver, la investigación, lo que se enfoca fundamentalmente en ver cómo las nuevas condiciones del uso del suelo impacta sobre ciertos problemas ambientales. Quizás el más simple de ver es el problema de la erosión. El suelo tarda siglos en constituirse y eso se pierde muy rápidamente por problemas que tienen que ver con el degrado ambiental. Es decir, el suelo, impulsado por el agua, por un agente que es el agua, viaja de las zonas altas a las zonas más bajas. Ese es un proceso natural, irreversible, que ocurre. El problema es que la actividad del hombre lo que puede hacer es acelerar estos procesos, de alguna manera. Aquí en la cuenca esa juegan 3 factores muy importantes, que juegan un rol muy importante respecto al deterioro ambiental. Los primeros, los nuevos usos del suelo. La demanda de alimentos a nivel global implica mayor producción de alimentos. Y esa necesidad de mayor producción de alimentos golpea nuestras puertas en ambientes semiáridos y llega para quedarse, lo cual implica nuevos usos del suelo explotados intensivamente con fines productivos. Eso impacta en el ambiente. Cada uso impacta de un modo distinto. Eso por un lado. Por otro lado, pensemos en el crecimiento de San Luis, en la cantidad de habitantes. Uno se iba hace 30, 40 años a esa zona y encontraba casas aisladas. Hoy no es esa la situación. Eso es lo que se llama de alguna manera la presión urbana sobre el entorno, sobre el ecosistema que uno está estudiando. Y por otro lado tenemos otro fenómeno también antrópico producido por el hombre, como consecuencia de las actividades del hombre, que es el cambio climático. Entonces tenemos 3 factores. Lo que nosotros queremos indagar es fundamentalmente cómo los distintos usos del suelo intervienen en esa pérdida de suelo. Es decir, qué usos son menos saludables desde el punto de vista ambiental. Cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de investigación, empezábamos a ver cuestiones que eran de cierta manera incompatibles con los estudios de la zona que uno tenía, sobre todo por la queja de los pobladores. Y ahí llegamos, digamos, a esta cuestión que tiene que ver con un feedlot que está ubicado en la zona del Durazno Alto, que obviamente genera condiciones de contaminación que no son compatibles, digamos, con lo que uno esperaría en la región. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que los puntanos estamos habituados quizás hace 20, 30 años a disfrutar de esos lugares naturales que estaban de alguna manera impolutos. Esa imagen que nosotros tenemos de alguna manera
melancólica, nostálgica, desapareció. Y desapareció para siempre. Ahora tenemos que pensar que tenemos ambientes serranos que están fuertemente intervenidos y consecuencia de estos 3 factores que nombraba anteriormente. Esa es la primera conclusión que tenemos que tener. Eso significa que los niveles de contaminación que existen, uno debe buscar, y que son inevitables, uno debe buscar la forma que sean compatibles con el desarrollo humano y con la preservación del ambiente. Entonces uno empieza a hablar de niveles de contaminación que sean medianamente aceptables. Eso ocurre en la mayoría de las cuencas serranas de San Luis. Es decir, cuando uno ve los niveles de contaminación que tienen nuestros arroyos, son distintos a los que poseían tiempo atrás. Pero aquí tenemos una situación puntual extremadamente grave. Extremadamente grave que se puede ver no solamente el impacto visual, cuando uno va a un establecimiento que tiene miles de cabezas de ganado puesta en un ecosistema extremadamente frágil y vulnerable, sino que se condice en valores de contaminación bacteriana en el arroyo. Bueno, que ustedes, digamos, cuando digo ustedes me refiero al canal web de la universidad, que nosotros recurrimos a ustedes buscando ayuda, digamos, para visualizar este problema. A partir de los análisis vemos que eso no es solamente una cuestión visual, sino que los niveles de contaminación no es que hayan llegado a límites no tolerables, no, estamos en 100 veces más de los límites máximos permitidos. La situación es gravísima y se necesita, por un lado, determinar responsabilidades de cómo un establecimiento de esas características se instale en ese lugar y prontamente intervenir sobre la cuenca para comenzar a subsanar y a remediar los problemas de contaminación que se han generado. Me llamo Jorge Alberto Sosa, los encontramos en el Durano Alto, en la propiedad que ahora es mía, era de mis padres. He heredado yo esta parte desde chico. Y los problemas que yo nunca había visto en mis 60 años, 55 años que viví acá, a esa edad me apareció el famoso FILOP que tenemos acá, y de ahí nos contamina todo el agua, el aire, el ambiente, y así que de los 55 años que le estoy nombrando, los otros 20 años está el FILOP acá, perjudicándolos a todos, a mí y a los vecinos. En el lago viene barro, guano, cuando llueve mucho, bolsas plásticas, frasquitos plásticos, huesos de animales, que dicen que animales que mueren en el filo lo entierra. Y cuando llueve, el agua trae todo eso. Generalmente los análisis bacteriológicos se pueden realizar en muestras de agua de distinto origen. Existen los análisis que se realizan en muestras de agua que son destinados a bebida de consumo humano, los análisis que se aplican en muestras de aguas ambientales y cada uno de ellos aporta distinta información. Se buscan a veces diferentes parámetros biológicos, distintos microorganismos. Bueno, cada uno de ellos va a señalar algún dato, alguna información que es de interés. Por ese motivo también existen
referencias, parámetros, marcos a los cuales uno puede consultar para saber si los valores encontrados están dentro de lo esperable para el tipo de muestra que se ha analizado. Yo tengo aquí los informes, fueron muestras muy puntuales. Generalmente los estudios ambientales suelen hacerse de manera seriada, por un tiempo prolongado, sobre todo porque están en entornos muy cambiantes, donde hay múltiples factores físicos, químicos, biológicos que van a influir en los resultados. Yo puedo hablar por 3 muestras muy específicas que fueron acercadas a nuestro laboratorio el 17 de abril. Tenemos una muestra que corresponde a lo que se denomina el río. Las personas que acercaron las muestras nos informaron que fue tomada de un arroyito. Bueno, estos resultados obtenidos aquí están dentro de lo esperable, es decir, comparados con las referencias internacionales que manejamos, los resultados de coliformes totales y coliformes fecales obtenidos se encuadran dentro de lo esperable. Los coliformes totales involucran gérmenes más bien de tipo ambiental, sin significación o potencial patógeno. Son bacterias que se encuentran en la tierra, en los vegetales, pueden ser también portados por animales, pero que no tienen valor de riesgo para la salud humana, por ejemplo. Y se permite un cierto nivel de bacterias coliformes fecales que sí tienen origen en intestino humano o animal, porque es evidente que en un ambiente expuesto, en campo, un arroyo, hay animales que pasan, beben, permanecen a veces ahí, entonces es posible que se contaminen con heces de estos animales. O sea que la muestra que observamos como muestra de arroyo-río estuvo bien, aceptable, dentro de lo que se consideran aguas recreacionales. Los parámetros que nosotros tenemos dan pautas para decidir si esas aguas podrían ser de uso recreacional para los seres humanos. Después tenemos una muestra tomada en lo que sería la salida de una zona de explotación ganadera. En esta muestra, si consideramos el origen, tal vez aguas que arrastran ya material donde se cría, permanece un alto número de animales, estos valores han dado más altos. Coliformes totales dio más alto y coliformes fecales se observó un resultado ligeramente superior al límite máximo permitido. Eso fue lo que objetivamente pudimos determinar.
Y la muestra 3, la tercera muestra, fue tomada en una zona donde confluyen aguas de los orígenes anteriores, ¿no? Lo que sería el arroyo y el agua que también fluye del establecimiento ganadero. Y estas muestras arrojaron, tanto para coliformes totales como fecales, valores muy altos, excesivamente altos comparados con las referencias. Nosotros, en base a imágenes observadas de la zona donde se recolectaron las muestras, en este caso podemos observar el lugar con una intensa actividad orgánica, aparentemente hay restos óseos de animales, se observa también producción permanente de gases, posiblemente resultado de putrefacción en el fondo del lugar donde se toma la muestra. O sea, el lecho debe tener abundantes restos orgánicos y de animales, lo cual hace que la vida ahí, la vida microbiana, sea muy rica. Y justamente nuestros indicadores de contaminación fecal han dado excesivamente altos ahí. Bueno, eso, por tratarse de una muestra puntual, no nos permite concluir mayores definiciones. Podemos decir que sería muy recomendable si pudiésemos establecer a lo mejor un plan seriado de muestreo para saber si las condiciones son permanentes o ha sido casual en este caso, si varían por condiciones climáticas, si hay lluvias intensas y ese problema desaparece, o por el contrario es permanente y significaría un riesgo para animales y para personas que eventualmente pudiesen transitar o acercarse a esa zona. Empezamos a recolectar unos muchos que nos estaban faltando y buscábamos también varios puntos en la cuenca para tener la información. Y cuando empezamos a subir, yendo como para el norte, hablamos con uno de los propietarios que nos dijo, señaló dónde podíamos sacar muestras y nos dijo como comentario que el cauce venía contaminado por que estaba más arriba. Nosotros sabíamos que había un feedlot porque el mapa aparece, pero no sabíamos que tenía, según él, tenía un gran impacto sobre el agua. Tomamos esa muestra de sedimentos, seguimos más al norte y nos encontramos con otro propietario que también nos comentó lo mismo, que el feedlot que tenía, él lo tenía mucho más cercano a su casa, contaminaba el cauce del arroyo y esa contaminación afectaba a su ganado y también afectaba al agua en sí porque ellos directamente no la tomaban. Entonces nos indicó una zona donde salía el agua proveniente del sector y tomamos una muestra de ahí. Esa muestra nos sirve como una muestra de uso, porque es el uso que nosotros determinamos proveniente del sector. A la vez también tomamos una muestra, sería paralela, del otro brazo del arroyo que no está en contacto con feedlot, y esta muestra viene directamente bajando del monte y esta muestra es transparente, es limpia y sin olor, entonces esa lo tomamos como una muestra de inicialmente cómo viene el cauce antes de que se mezcle con el brazo del El brazo del arroyo que salía directamente del feedlot se veía que era el agua, la poca agua que quedaba estaba totalmente contaminada, se veía como que los desechos de los animales iban directamente a parar ahí por el olor y por la cantidad de vegetación que había crecido alrededor y por la cantidad de insectos que había. Nosotros tomamos la muestra, podemos tomar la muestra de todos los otros usos
los cultivos, de los frutales, y una vez que apliquemos la técnica vamos a poder decir en qué proporción está contaminando ese feedlot al punto más cercano del cauce, y también cómo esa contaminación se distribuye a lo largo del cauce que hemos medido hasta llegar hasta el camino que pasa por el final de la cuenca. O sea que podemos tener la información de cómo va comportándose esa huella digital de esos sedimentos a lo largo de todo el cauce. Realizar por dos técnicas para verificar que los resultados que tenemos son a través de dos técnicas que usan elementos distintos. El resultado es similar. Vamos a hacer el procesamiento, se hace en Cybertron, en Austria, y de ahí una parte se va a analizar con rayos X en el laboratorio del Organismo Internacional de Energía Atómica en Cybertron, y otra parte va a ser analizada en otro laboratorio que es especializado en obtener relaciones isotrópicas para los ácidos grasos. Eso todavía no se ha determinado en qué laboratorio, porque son pocos laboratorios que hacen este tipo de análisis, que es muy específico y bastante complejo. Hay toda una responsabilidad que no nos compete a nosotros y que nosotros exigimos. Es decir, nuestra recurrencia a ustedes como canal web fue que nos ayudaran, y así lo han hecho, a visibilizar una problemática que está ahí. ¿Está bien? Ahora, ¿qué necesitamos? Que los organismos de control, por un lado, se dediquen y se aboquen al problema, a los cuales también nosotros podemos asesorar, para controlar, digamos, la problemática que existe en el lugar. Y por otro lado, digamos, tiene que haber medidas que tiendan a castigar la responsabilidad de quienes frente a situaciones extremadamente complejas como esta, son responsables de generar emprendimientos que no cumplen con las normas, las condiciones mínimas que uno esperaría.